Bueno, buenas tardes. Ya nos presentó él, así que no tenemos que hacer ninguna presentación más. Pero vamos a dar la presentación separadamente. Yo hablo primero, después va a hablar Irene. Exactamente, así que bueno, nada, me despido por un ratito y no le crean todo lo que dice. Igual es un trabajo en equipo. Bueno, el nombre de la presentación va a diferir un poco de todo lo que se habló hasta ahora, ¿no? Espero que les resulte interesante. Es la Antártida y su planeta, o sea, el planeta como referencia y una historia de cambios relacionada con esto. Para alargar, lo que queríamos mostrarles era esta figura que está acá, que es la variación de la temperatura en los últimos 800.000 años. Como verán, hace un rato, todavía no existíamos, no teníamos ningún proyecto de vida en este planeta, pero como verán, hubo fluctuaciones periódicas. Parece que esto no anda bien, ¿no? A ver. Bueno, no anda muy bien el puntero, no importa. Pueden apreciarse que hay fluctuaciones periódicas con bajas temperaturas y altas temperaturas. Estas zonas de bajas temperaturas corresponden a los períodos glaciarios y las de alta temperatura, por supuesto, a los interglaciarios. Esto se reprodujo con una continuidad notable, y lo notable de esto también es la correlación que tuvo con las concentraciones de dióxido de carbono que hubo en estos periodos de frío y calor. Por ejemplo, en los periodos donde hubo más calor, se puede ver, qué pena, ahí está, a ver. Ven la coincidencia que hay entre los picos de alta temperatura con altos periodos de concentración de dióxido de carbono, lo que llevó a la conclusión, como todas las conclusiones en la ciencia, temporaria, no hay nada definitivo en ciencia, de que había una relación de causa y efecto entre las dos cosas. O sea que el dióxido de carbono, como es un gas de efecto invernadero. El efecto invernadero sabemos que es la retención de calor en la baja atmósfera que hace que no se disperse el calor que entra del Sol hacia la Tierra, hacia el espacio exterior. Eso hace que suba la temperatura, que es un efecto muy favorable porque, por ejemplo, hoy en día la temperatura promedio de nuestro planeta es alrededor de 15 grados. Es promedio, ¿no? Pero si no estuviera este efecto invernadero sería de menos 18. O sea que la vida tal como la conocemos hoy en día probablemente no sería esta, digamos. Así que bueno, esto es primera evidencia de que hay una relación causa-efecto que por el momento se sostiene, pero en los últimos años, en los últimos 150 años más o menos, se pudo ver que ocurría un aumento realmente mucho más intenso de la concentración de dióxido de carbono. Esto es un zoom de lo que ocurre en este último periodo. Acá verán es del año 1000, pero a partir del año 1800 más o menos, en coincidencia con la Revolución Industrial, en esa época había unos 280 partes por millón de dióxido de carbono, es una forma de medir la concentración de los gases. Se llegó a hoy en día, por ejemplo, el 6 de agosto de 2025, estamos en 423 partes por millón, lo cual es un incremento del 34% aproximadamente, sí, 34% en un periodo de 150 años más o menos. O sea que esto es, si la relación causa-efecto es real, significa que las temperaturas tendrían que aumentar, y de hecho es lo que está ocurriendo. Ahora, el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero. El más abundante en la atmósfera es el vapor de agua, pero el vapor de agua a través del tiempo se ha mantenido menos variable que el dióxido de carbono, es más constante. Por eso hay tan buena correlación con el dióxido de carbono en el caso de la temperatura que les mostré antes. Pero hay otros gases también que también tienen un efecto invernadero importante. Por ejemplo, en esta tabla, no sé si la llegan a ver todos, acá en la columna de la izquierda hay una lista de gases que se considera que tienen efecto invernadero. En esta segunda columna está la abundancia del gas y en la última es algo que se llama tasa global de forzamiento radiativo, que quiere decir, en otras palabras, la capacidad de efecto invernadero que tiene ese gas. ¿De acuerdo? El dióxido de carbono se usa como es el más abundante, se usa como unidad. O sea, una molécula, las 365.000, por ejemplo, unidades de dióxido de carbono equivalen a 1. Ahora, hay otros gases como por ejemplo el metano, que cada día hay más metano también en nuestra atmósfera,
Hay muchísimo menos, verán, es 1.700 aproximadamente, pero la capacidad de generar efecto invernadero es 23 veces más grande. O sea que si hay más metano, vamos a tener un problema. Y lo mismo podemos decir de otros gases que en este momento son trazas, como los clorofluorocarbonos, que son los que destruyen la capa de ozono, que también tienen efecto invernadero, pero de esos, están en una cantidad mínima de 0,5, pero tienen una capacidad de hasta 14.000 unidades. O sea, es realmente una diferencia enorme. Ahora, bueno, vamos a volver para definir un poco algunas cosas como qué es la variabilidad del clima. La variabilidad del clima se refiere a anomalías. Por ejemplo, vieron que en la primera figura decía anomalía de la temperatura. Es el dato puntual de temperatura en un momento dado comparado con un dato de referencia. ¿Y qué es el dato de referencia? El dato de referencia es un valor promedio de esa temperatura, por ejemplo, durante 100 años, 1.000 años, 10.000 años. Entonces se usa como referencia eso y uno dice, bueno, está por encima o por debajo de eso. Es simplemente para poder visualizar de una manera más concreta, más correcta, esa variabilidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, las causas de la variabilidad del clima son naturales. Hay muchísimas que son naturales, como la variabilidad solar, las cenizas volcánicas, los cambios geológicos inclusive. Y hay factores humanos como los gases de efecto invernadero que se inyectan a la atmósfera. Por ejemplo, que si nos sacamos combustibles del fondo de la Tierra y los inyectamos en forma de dióxido de carbono a la atmósfera al quemarlo, ¿no? Los aerosoles, los gases reductores de la capa de ozono, como les decía recién, y la utilización de la Tierra también, ¿no? Y en este momento también hay un impacto muy fuerte debido al aporte de metano, este gas que les contaba hace un ratito, debido al derretimiento de las zonas de suelos congelados, que albergan una enorme cantidad de materia orgánica que por procesos metabólicos de las bacterias, la transforman en metano, y ese metano va para la atmósfera. O sea que es un efecto, una retroalimentación positiva, como le dicen. Bueno, y esto es ahora ya no tanto el dióxido de carbono, sino la temperatura. Acá estamos desde el año 2000 hasta las predicciones que se están haciendo, las predicciones que hay hasta el año 2100. Esto, por ejemplo, acá está esto no son anomalías, estos son los datos concretos de temperatura que se van a aumentar. Y esto son predicciones dadas por modelos matemáticos que son muy complejos y que tienen un nivel de incertidumbre muy grande. A veces se los critica por ese problema, pero la realidad es que son herramientas que son muy complejas y a medida que se van obteniendo más datos, por eso es tan importante la observación meteorológica, ambiental, etcétera. A medida que se va teniendo más información, los modelos se van perfeccionando. Bueno, como les decía, esto se ve la evolución desde el año 2000 de la temperatura y a partir más o menos de 2020 es modelado todo, que es esto que está al final, pero todos los modelos conducen a un aumento significativo. Un aumento significativo que está por encima y muy por encima de lo previsto por lo esperado según el Acuerdo de París último que hubo, que sería esta línea negra que está acá abajo. O sea, estamos hablando de un incremento de 4 grados y medio en promedio, supongamos, en el medio de toda esta masa de predicciones. Pero que ese aumento de temperatura implica derretimiento masivo de glaciares, implica cambios en los metabolismos de los organismos. O sea, esto no va a destruir la vida en el planeta, ni mucho menos, no quiero ser alarmista con esto, pero la va a hacer diferente. O sea, si uno piensa en los recursos que hoy en día tenemos para sustentarnos energéticamente, pesca, lo que sea, ¿no? Estamos hablando de un sistema que está absolutamente adaptado a los rangos de temperatura que históricamente vienen dándose. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener un planeta un poco diferente en los próximos años. O sea, las generaciones que nos sigan a nosotros, ¿no? Y acá, en esta figura, quería ilustrarles un poco el balance global del dióxido de carbono, que es un poco lo que se emite contra lo que absorbe la Tierra. O sea, el total de las emisiones son más o menos 39 gigatoneladas por año que se inyectan en la atmósfera, que proviene de la quema de combustibles fósiles y el uso de la Tierra, sobre todo. Hay otros factores, pero estos son los más importantes. Pero hay también sumideros, es decir, la extracción desde la atmósfera hacia otra parte.
Esos dos sumideros son los grandes bosques, como el Amazonas, los bosques tropicales de África, etc., y el océano. El océano también que juega un rol fundamental en esta historia. Pero, de todos modos, fíjense que el balance sigue siendo positivo, o sea que estos sumideros no logran extraer la totalidad del carbono. No hay un balance, no está balanceado esto. Y ahí está el problema, justamente, que es lo que provoca este aumento en las temperaturas. En cuanto al océano, si comparamos el océano con los bosques, las plantas terrestres, que son las que hacen fotosíntesis, ustedes saben todos que, ya de la escuela primaria, que la absorción de carbono viene por el proceso de fotosíntesis, ¿no? El medio terrestre tiene 1000 veces más captación, o tiene más biomasa, tiene 1000 veces más biomasa que lo que pasa en el mar. Sin embargo, la producción primaria, esta fotosíntesis y la tasa de captación de dióxido de carbono es equivalente, es muy parecida. O sea, estamos en algo que parece una contradicción, pero no, los dos sistemas, digamos que trabajan de una manera muy parecida. Y eso se debe a que en el océano existe un mundo microscópico, así como los microplásticos, los nanoplásticos, pero de organismos vivos que fotosintetizan y hacen esta tarea. Llegando hasta las macroalgas, o sea, los bosques de algas como los que tenemos acá, los cachillullos, que son grandes captores de dióxido de carbono. Por eso se habla hoy en día del carbono azul, que es todo un proceso de incorporación y transformación en materia orgánica que va a parar al fondo del océano. Esto para decir que la mitad del oxígeno que respiramos, más o menos, la mitad y el 25% aproximadamente del carbono que se inyecta a la atmósfera y que es recuperado hacia el fondo del mar, proviene del océano. Yo digo, cuando se va a parar al fondo del mar, quiere decir que se incorpora por fotosíntesis, se alimentan partículas al fondo y ahí se fijan durante millones de años. O sea, es un circuito, un círculo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a esta cuestión. Ahora, para seguir ahondando un poco más con lo que pasa en el océano, acá está lo que se llama la anomalía de temperatura del océano, de la superficie del océano, y como ven, esto desde el año 85 hasta este año, ha habido una tendencia creciente, o sea, con fluctuaciones más o menos periódicas, pero es claramente creciente y superior a cero siempre. Y esto fue consistente con la disminución del oxígeno del océano también. O sea, son dos efectos que se retroalimentan. La disminución del oxígeno en el agua proviene también de los mismos motivos, la quema de combustibles, incendios, etcétera, pero sobre todo por la disminución de la solubilidad del oxígeno. El oxígeno, como todos los gases, tiene un coeficiente de solubilidad en el agua. Cuando la temperatura es mayor, la solubilidad de los gases baja, en general. Cuando la temperatura es más baja, el oxígeno o los gases tienen mayor solubilidad. Bueno, este aumento que les mostraba al principio de temperatura se correlaciona con este hecho, que es la disminución de la solubilidad, y por eso se desoxigena el océano. Y el otro tema también es el aumento de la respiración de la biomasa animal. Criamos cada vez más ganado, hay una biomasa tremenda en el planeta de ganado o de animales que criamos, incluida la biomasa animal nuestra, ¿no? Nosotros como animales que somos también respiramos, obviamente, y estamos también consumiendo una gran cantidad de oxígeno. Hay otro efecto también que es muy conocido, popular, que es la altura, el cambio en el nivel del mar. El cambio en el nivel del mar que se está observando, ustedes vean acá esta escala desde 1995 a 2020, está aumentando prácticamente 10 centímetros, ha aumentado prácticamente 10 centímetros a nivel global. Esto parece una pavada, 10 centímetros, pero si uno se pone en la escala de las poblaciones costeras, que es donde existe la mayor actividad comercial, industrial, etcétera, y en las zonas isleñas, ni hablar de eso, en las islas del Pacífico, qué sé yo. Bueno, en ese caso la situación es mucho más dramática, sobre todo porque son zonas de llanura, ¿no? Y esto está explicado por dos factores. Uno, el derretimiento de los grandes glaciares, como por ejemplo el glaciar de la Antártida, que es un gran glaciar, y Groenlandia y los glaciares continentales también que hay, los hielos continentales, que hacen un gran aporte de agua. No el Ártico, porque el Ártico, como es una capa de hielo que está en el agua, es como un cubito en un vaso, se derrite
no levanta mucho el volumen, porque la mayor parte del volumen ya está incluida en el agua, ¿no? Pero sí los glaciares que están apoyados sobre zonas continentales, sobre tierra. Así que este derretimiento más la expansión térmica son los que producen que explican este aumento en la altura del mar. Hay otro problema más producido por el dióxido de carbono. Esto no acaba acá, ¿eh? Podemos seguir hasta la noche si quieren, pero es muy simple lo que estoy presentando. Hay otro problema que es la acidificación del océano. ¿Y esto por qué? Porque el dióxido de carbono es un gas muy particular, no es como el oxígeno y la mayor parte de los gases, ¿no? El dióxido de carbono cuando entra en el agua no se disuelve, se combina con el agua. Al combinarse con el agua genera un ácido débil que se llama ácido carbónico, que a pesar de que es débil, si se aumenta a ciertos niveles, tiene capacidad de corrosión y sobre todo disuelve todo lo que es calcáreo. Por ejemplo, una centolla acá que habita en el canal Beagle es un organismo calcáreo, tiene la cubierta calcárea, los bivalvos que está cultivando Newsan son organismos calcáreos. Bueno, eso es afectado directamente por esta disolución del dióxido de carbono en el agua. En el CADI que estamos estudiando tenemos proyectos bastante importantes con este tema, en colaboración con Chile. Esto simplemente para mostrarles la evolución del dióxido de carbono en la atmósfera, la línea roja, con lo que se viene midiendo más recientemente en el agua. ¿Ven? Es mucho más fluctuante. Qué lástima que no anda bien esto. Bueno, pero se ve, ¿no? La línea azul corresponde al dióxido de carbono. Y lo que está abajo es el pH, el famoso pH, que es un indicador de acidez. Baja el pH, aumenta la acidez. Ah, el televisor. Ah, claro. Ahí está. Gracias. Bueno, fenómeno. Acá está el dióxido de carbono en el agua y el pH. Es que no puedo. Bueno, no importa. Avancemos. Esto es un ejemplo más o menos de lo que podría pasar, o lo que está pasando con muchos arrecifes coralinos en el Pacífico. Esta es una foto los arrecifes coralinos son de los ecosistemas marinos con mayor diversidad. Tienen una diversidad equivalente a las selvas tropicales, por ejemplo, ¿no? Esto es una imagen de un arrecife normal y esto es la imagen de algunos arrecifes que se han detectado afectados por la acidificación en congruencia también con el aumento de temperatura, porque la temperatura también afecta, pero este es el efecto combinado que es mucho más dramático. Bueno, esto para dar una imagen general de lo que está pasando a nivel global. Ahora, ¿qué pasa en las regiones polares? Esta figura que ven acá es una distribución global. Antes les mostré curvas de tendencia sobre todo, ¿no? Bueno, esta es más descriptiva porque muestra la distribución global de la anomalía de temperatura. Es la temperatura día a día en octubre de 2025 comparada con el promedio entre 1951 y 1980. O sea, fíjense que hace muy poco tiempo el promedio con el que estamos comparando, ¿no? Bueno, y se ve que hay una tendencia global al aumento de temperatura, está clarísimo eso, pero en las regiones polares, como pueden apreciar acá, es donde más se aprecia eso, ¿no? En particular en la Antártida y en el Ártico, por supuesto. El océano Antártico es muy importante porque es el punto de encuentro de masas de agua y corrientes oceánicas. Es una importante conexión entre la atmósfera y el océano profundo en cuanto al transporte de calor. O sea, toma calor y lo transfiere al océano profundo y toma carbono y hace lo mismo. El 6%, el océano antártico ocupa solamente el 6% de la superficie total del océano, pero cubre más o menos entre 60 y 90% del exceso de calor lo absorbe el océano Antártico. O sea, para que tenga una idea de la magnitud y la importancia que tiene dentro del contexto global. Y hasta el 40% del dióxido de carbono que es absorbido también es incorporado por esta región del planeta. Entonces, concluyendo, es un regulador del clima. O sea, si controla el calor, el dióxido de carbono, etc., es un factor clave en la regulación del clima global. Como decimos, lo que sucede en la Antártida no queda en la Antártida, se transmite a todos lados. Esto, por ejemplo, que ven acá en la figura de la izquierda, es un mapa modificado un poco la cartografía, para mostrar el rol central de la Antártida en la distribución de las masas de agua globales. Fíjense que
conectan las corrientes que salen, que se generan en Antártida, con todo el resto de los océanos. O sea que incorpora calor, da calor, en fin. Y el de la derecha es un poco más complicado porque es lo mismo, pero mostrando lo que pasa a profundidad. Eso así de simple. Así que bueno, yo con esta parte de la charla quería presentarles el contexto global en el que nos encontramos y cómo conecta la Antártida con esto. Y ahora mi socia, colega, etcétera, va a ir a poner el foco en lo que es la Antártida. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan retenido todo lo que dijo Gustavo, porque ahora yo voy a usar esa base teórica para contarles qué es lo que nosotros estuvimos observando en la Antártida. Bueno, la Antártida es un ambiente extremo por naturaleza, ¿sí? No hace falta que les diga que tenemos las temperaturas más frías, los vientos más intensos, muy baja humedad, poca luz, etc. O sea que ya es un ambiente extremo. Pero con todos los cambios ambientales que estuvo mencionando Gustavo, nos estamos moviendo hacia variaciones en esos extremos. Y, como también dijo, hay organismos que viven, digamos, en los ecosistemas antárticos que están adaptados a estas condiciones y que si las modificamos, bueno, corren riesgos, corren serios riesgos y, bueno, algunas cosas de estas les voy a mostrar. Uno de los ambientes más estudiados en Antártida es Caleta Potter. En Caleta Potter venimos hace mucho tiempo siguiendo qué es lo que pasa con la hidrografía, qué es lo que pasa con el ecosistema, sobre todo qué es lo que pasa con el plancton, también con el fondo marino. Y bueno, está en las islas, en el archipiélago de las Shetlands, ¿sí? En donde la isla 25 de Mayo es, bueno, la isla de mayor porte, y acá abajo, acá. Chiqui, no lo veo. Bueno, acá está Caleta Potter, ¿sí? Y en Caleta Potter está la base Carlini, en donde, bueno, hicimos la mayor parte de estos estudios. Bueno, perdón. La base Carlini es una de las pocas bases costeras antárticas que cuenta con largas series temporales de datos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo dijo un poquito Gustavo. Para hacer cálculos de anomalías, o sea, ver cuánto se desvía una observación que yo estoy viendo en un momento determinado del promedio, lo que llamamos el promedio climático. Para esto, bueno, los climatólogos utilizan un periodo mínimo de 30 años. O sea, si no tenemos 30 años de datos, la comparación de que si estamos por arriba o por abajo del promedio es, bueno, puede ser variación, puede ser una variación natural, puede ser fluctuaciones, algún extremo, pero digamos, para ver si es realmente una tendencia, si hay un cambio serio, tenemos que tener por lo menos 30 años de datos. Y somos muy poquitas. Tenemos muy poquitas bases a lo largo de la península y en Antártida en general, y una de las cuales, la que está más al norte acá, es Caleta Potter. En el centro está la estación Palmer de los Estados Unidos y un poquito más abajo está Rodera. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos la serie más larga y es realmente con muchísimo esfuerzo que lo llevamos adelante eso. ¿Qué es lo que estuvimos observando en todos estos años, en todas estas décadas que estamos estudiando? Fíjense allí, a ver si puedo apuntar. Ahí vamos. Lo solté. Bueno. ¿Ven ahí estas líneas de colores en la caleta? Y que se corresponden a la extensión del glaciar. O sea, lo que rodea ahí a la caleta es el glaciar Fourcade. El glaciar Fourcade fue retrocediendo desde la línea amarilla en los años 50, ¿sí? Hasta, o sea, era un glaciar que tenía una lengua que evidentemente se desplazaba, o sea, que cubría gran parte del océano. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, la línea de costa del glaciar se fue corriendo, ¿sí? Se fue desplazando hacia el interior. Y en el año 2016, este glaciar, que era un glaciar que terminaba a pique en el agua, pasó a ser un glaciar que se depositó sobre la costa, un glaciar sobre tierra. Para mí, que digamos, la primera vez que fui a la base Carlini, en el marco de mi doctorado, fines de los 90, yo veía el glaciar, o sea, salía por la ventana, miraba el glaciar. Cuando volví en 2016 y vi que delante del glaciar había 100 metros de playa,
dije, estoy viendo un cambio ambiental muy importante en relativamente poco tiempo. O sea, yo lo vi, no es una cosa que me contó mi abuela, o sea, yo realmente lo vi. Así que, bueno, como imaginarán, este cambio que estamos observando se debe al incremento de la temperatura. Nosotros, por suerte, tenemos una estación del Servicio Meteorológico Nacional funcionando sobre la misma base, o sea que tenemos los datos de temperatura. La línea del medio, la que es en color más violeta, es el puntero. Ahí va, este es el promedio, y después tenemos los máximos y los mínimos. Y otra vez tenemos la suerte de tener muchos años de datos. Esto yo no me voy a cansar de decirlo, es muy importante cuando empezamos a hacer un estudio, continuarlo en el tiempo. Y hay, para esto tenemos, bueno, yo integro además este sistema de observación del Océano Austral, el SOOS, Southern Ocean Observing System, que es donde gran parte de las series de datos, sobre todo del océano, se almacenan como metadatos y la información está disponible. O sea que si Argentina empieza a generar una base de datos sobre lo que sea del Antártico, esto va a parar a esta base de datos y queda accesible a todo el mundo, que es una manera, a través de la ciencia, también hacer soberanía. En cuanto al hielo marino, que saben, o sea, me gusta mucho mostrar esto, esta animación, porque da un poquito una idea como de bombeo, de corazón, ¿no? Y el hielo es realmente el corazón de los ecosistemas antárticos. Todo está asociado al mar, todo está asociado al hielo. Y como vemos acá, el hielo en Caleta Potter, abajo no se llega a ver muy bien, pero están los meses entre enero y diciembre, y en el EGI van los años desde 1980 hasta, bueno, 2020 y pico. En las zonas en rojo indican el porcentaje de cobertura de hielo en la caleta. ¿Cuánto hielo hubo en cada año en Caleta Potter? Entonces, por ejemplo, a ver si logramos, por ejemplo, acá estos primeros, me manda el mes. Ahí va. Acá estos primeros años se ve que todavía hay un poco de rojo, o sea, hay un 60% de cobertura de hielo en la caleta. Y los últimos años, toda el agua, se ve todo agua, todo azul, cero. O sea, ni siquiera se llegó a contabilizar un 1% o un 5% de hielo. O sea que el hielo también es otro cambio ambiental súper importante que estamos viendo en Antártida. Medimos la temperatura del mar, también acá vemos una tendencia hacia el aumento, y esto nos permitió, otra vez, por el hecho de contar con muchos datos, años de datos, identificar en un año en particular, en el año 2020, que estaba pasando algo muy extraño. Que estábamos realmente muy, muy por arriba del promedio. Vamos a ver si logro explicar esto. Me voy a acercar acá porque este no me da bolilla. Este es el promedio de 30 años, ¿sí? ¿Ok? Entonces, uno puede decir, bueno, el promedio es la media, pero tenemos un porcentaje, o sea, el 90% de los datos, lo que llamamos en estadística el percentilo 90, se ubica en una franja más o menos alrededor. Y la línea roja esta me está dando el percentilo 90 de la temperatura, o sea, ya las temperaturas bastante más altas, pero bueno, dentro de lo que es una distribución normal. Todo lo que está por arriba de la línea roja me está mostrando que lo que tengo acá es un evento extremo, o, bueno, en este caso en particular, una ola de calor marina. Entonces empezamos a detectar eventos nuevos, eventos extremos en Antártida relacionadas con, bueno, en este caso el aumento de temperatura. Y estos eventos extremos tienen consecuencias sobre el ecosistema. Como mencionó Gustavo, aumentos de temperatura van a tener que ver con el derretimiento glaciario, como el que observamos, pero los glaciares, y eso nosotros lo vemos también acá en Ushuaia, ¿qué pasa cuando se derriten los glaciares? ¿Qué pasa durante la época de derretimiento con el agua que sale de la canilla? Sale turbia, sale sucia, ¿no? O sea, siempre tenemos problemas acá en esa época. Bueno, exactamente lo mismo y masivamente pasa cuando se derriten los glaciares antárticos. Entonces empiezan a entrar un montón de partículas y materiales al agua de la caleta. Y eso, imagínense, ustedes son un organismo que está en el agua y les empieza a llover partículas. O sea, eso va a generar un montón de problemas para los organismos. ¿Qué es lo que vimos? Ay, perdón, esto me fue muy rápido. Acá, en 1998,
tuvimos un evento extremo de aporte de partículas, o sea, acá donde está la flecha verde, ahí. Un aporte masivo por derretimiento glaciario. ¿Y qué pasó? Bueno, justamente esa lluvia de partículas, nosotros decimos, bueno, eso tiene que haber tenido un efecto sobre el ecosistema. Los organismos que viven en el fondo cambiaron de una comunidad dominada por un grupo de bichos al que llamamos asidias, familiarmente papa de mar, no sé si les suena, es un bichito que parece una papa. Bueno, unos de los ensambles de los conjuntos de organismos dominados por asidias pasamos a unos conjuntos donde hay todo tipo de organismo. O sea que las asidias que eran dominantes dejaron de serlo. O sea, hay un cambio en la diversidad, ¿sí? Esta es la consecuencia de un evento extremo de alta temperatura que aportó sedimentos y que cambió la comunidad. Otras consecuencias de eventos extremos, por ejemplo, me fui para el otro lado, es, bueno, volviendo a la ola de calor marina, o sea, el aumento de temperatura, ¿sí? Fíjense acá en el cuadradito, tenemos el microscopio y es así como se ve acá, así, digamos, si miramos al microscopio una comunidad de fitoplancton, la vemos así. Vemos células más o menos grandes, vemos células diversas, de todo tipo. Y, perdón, que se me fue la animación, ese fitoplancton es la base de la red trófica antártica que va a servir de alimento a los primeros bichos que están abajo, que es el krill, y el krill, ustedes saben, sirve de alimento a peces, aves, mamíferos, ¿sí? Entonces, todos estos bichos van a estar felices comiendo el fitoplancton, digamos, el krill come el fitoplancton y se lo comen tranquilamente a él. Durante los años de ola de calor observamos que la composición del fitoplancton, o sea, la composición de esas células que forman la base de la red trófica antártica había cambiado completamente. ¿Cómo había cambiado? Y teníamos todas células chiquititas. Es como decir, bueno, estamos acostumbrados a comer algo sustancioso, algo lleno de proteínas, algo sabroso, y de repente nos dan de comer algo chiquitito, pochoclo, todo el día pochoclo. Está bien, está rico el pochoclo, pero, o sea, no alcanza para cubrir las necesidades. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se afecta todo el ecosistema antártico, ¿sí? Y esto es algo que nosotros pudimos ver y que, bueno, pudimos publicar y estamos trabajando en eso todavía. Vemos también cambios en las colonias de pingüinos. Estos trabajos no son nuestros, son de colegas de los Estados Unidos, y vemos que por todas estas variables juntas, por el aumento de temperatura, por la disminución de la cobertura de hielo, por el cambio en los alimentos, todo esto va a afectar las colonias de pingüinos. Lo que yo les conté hasta ahora, en realidad, las papas de mar, el krill por ahí, no es muy sexy, pero los pingüinos sí, realmente, o sea, a la gente le gusta ver qué pasa con los pingüinos. Y lo que vemos es que la especie esta, bueno, no me deja. Los pingüinos estos, que son los pingüinos Adelia, a lo largo del tiempo, antes de los años 80 y hasta los años 2020, están bajando en su densidad poblacional de una manera muy, muy marcada. Hay ganadores también. Por ejemplo, los pingüinos barbijo o los papúa, ellos les sienta bien las temperaturas elevadas. Esto tiene que ver con un montón de procesos, tiene que ver con la nidificación, tiene que ver con la puesta de huevos, como por ejemplo, ven este pobre huevito que quedó acá sumergido en el hielo y los pingüinos ahí diciendo, o sea, no hay nada que yo pueda hacer por vos. Ese es una cría perdida, ¿sí? Entonces, bueno, estos son otros de los efectos que tenemos que observamos en los ecosistemas. El típico caso de los pingüinos emperadores. Se empezó a ver en estos años una disminución muy, muy importante, pero por destrucción de los hielos, de las barreras de hielos, por cómo se alejaban rápidamente de la costa. Y los modelos lo que predicen es esto, que para el año 2100 nos vamos a quedar sin pingüinos emperadores. ¿Esto a qué se debe? Los pingüinos emperadores necesitan durante la primera parte de su vida, cuando están con los juveniles, alimentarlos y por lo menos que el hielo dure hasta el mes de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que están los progenitores alimentando a los juveniles para que tengan suficientes calorías, grasa, debajo de las plumas, para que cuando tengan que aprender a nadar, puedan sumergirse, no se mueran de frío.
Así de simple. Bueno, no está pasando eso porque se derrite el hielo antes de que puedan tener las calorías suficientes en su cuerpo y entonces, bueno, pobres bichos. Así que, y si esto sigue así, bueno, es muy malo el pronóstico para estos animales. Consecuencias entonces de los eventos extremos, tenemos cambios irreversibles, por ejemplo en la cobertura de hielo glaciar y marino, temperaturas incompatibles con las adaptaciones de los organismos, cambios en las composiciones de las comunidades biológicas, eso quiere decir que algunas especies les va muy mal, otras les va muy bien, otras desaparecen, otras, bueno, prosperan. Y bueno, y la Antártida, así como mencionó Gustavo, que absorbe un montón de dióxido de carbono, absorbe, digamos, produce mediante la fotosíntesis una gran cantidad del oxígeno que nosotros respiramos. Esos son lo que llamamos contribuciones de la naturaleza al hombre, algunos le dicen servicios ecosistémicos, pero bueno, son centrales y nosotros los estamos afectando, bueno, o se los está afectando de una manera significativa. La continuidad de la investigación antártica es esencial. Bueno, yo puse, el mundo lo sabe, sí, evidentemente el mundo lo sabe. Antes Daniel Leguizamón presentó el Año Polar Internacional como una oportunidad para abrir las puertas de Ushuaia para, para esta iniciativa de que sea una verdadera puerta de entrada a esta ciudad. Antes de eso, en el año entre los años 2027 y 2029 hay un nuevo proyecto que está viendo la luz, que es un proyecto en colaboración internacional, como muchos de los proyectos que hemos hecho en Antártida, o sea, yo, en honor a la verdad, todo el trabajo que hemos hecho de largo plazo en la Antártida fue en colaboración internacional, principalmente con Alemania, mucho con Chile, bueno, o sea, diversos países, pero bueno, ya digo, principalmente Alemania, y esta es una iniciativa que se llama Antártica InSync, y bueno, lo que busca es también que sincrónicamente todos los países que les interese participar puedan observar la Antártida periféricamente bueno, y estudiar y llenar los vacíos, las grandes preguntas que todavía tenemos en relación con Antártida. Y por supuesto, esto es una preparación para el Año Polar Internacional, para el quinto Polar Internacional, como mencionaba Daniel. Y, bueno, evidentemente esto tiene que ver con la necesidad de seguir observando el océano y, por supuesto, que es una gran oportunidad, lo vemos, los dos eventos, tanto este proyecto Antártica InSync como el Año Polar Internacional, como una gran oportunidad para Ushuaia. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Los escuchaba atentamente. En lo particular, digo, hace muchos años estoy tratando de hacer documentales entrevistando a los científicos, ¿no? Y fíjense el silencio, había cosas muy técnicas, pero los científicos, nuestros especialistas, son generadores de conciencia y para mí por eso son líderes, porque nos vienen mostrando desde hace muchos años qué le está pasando al planeta. Nos hubiésemos imaginado una charla como esta, todos escuchando atentamente. Digo, bueno, este es el trabajo de estos expertos que durante décadas, con un montón de esfuerzo, lo que están haciendo es aprender y hoy es clave lo que han aprendido durante todos los años. Así que, por eso, muchísimas gracias. Han dado un montón de datos. ¿Cuál sería uno de los efectos más concretos y rápidos, por ejemplo, hacia Ushuaia? O con Ushuaia. Por supuesto hablaron de la Antártida. Me estoy acordando de tantos glaciólogos que dicen, bueno, lo que va a venir en el futuro de Esparca cuando los entrevistaba, ¿no? Y me decía, lo que vos vas a ver en la Antártida no tiene nada que ver con, vos veías, me decías, el achicamiento de los glaciares. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera a Ushuaia? Que tiene todo a favor por tener la Antártida, pero también todo el desafío que eso implica. Bueno, hay un montón de cosas para decir. O sea, el derretimiento de los glaciares lo estamos viendo. Si se comparan imágenes de lo que eran los glaciares acá en la cordillera Fueguina hace 20 años con las fotos de lo que hay hoy, bueno, se ve una enorme disminución
en la extensión de estos glaciares. Nosotros vemos cambios en los patrones de precipitación. Todavía no tenemos 30 años de datos acá en el Canal Beagle como para decir qué es lo que pasa climáticamente. Faltan datos. Es una zona que es realmente tremendo, pero aparece en todos los reportes del IPCC como una de las zonas en donde, bueno, no hay información, donde evidentemente van a seguir pasando cosas, va a aumentar la temperatura, pero falta información. Por eso es muy importante seguir estudiando. Pero podría seguir. Yo agrego cosas un poco diferentes, complementarias. Por un lado, el frente polar, debido a todos estos cambios que están ocurriendo, está migrando hacia el sur. Eso implica que no solamente va a haber cambios físicos, químicos, sino biológicos también, y lo que se está viendo y que se está estudiando mucho es la introducción de especies invasivas, foráneas. Chile también está trabajando mucho con eso y nosotros estamos comenzando también. Eso de cuando un transporte, digamos, pasivo de estas especies, pero hay otro transporte también que es activo, que es relacionado con el turismo, que es un tema que tenemos que tener muy presente, porque los cascos de los buques pueden llevar especies adheridas a los cascos que allá se van a soltar seguramente, o algas inclusive. Algunas han prosperado, pero no se han llegado a reproducir. Pero bueno, el proceso de selección natural puede llevar a que estas especies se adapten en algún momento y modifiquen el ecosistema. O sea, está eso en cuanto a estos aspectos. Y después se habló acá de contaminación por microplásticos. Hay otros tipos de contaminación que son mucho menos estudiados y que tal vez sean tan o más importantes, que son los fármacos. O sea, nosotros consumimos una aspirina y va a parar al mar. Los metabolitos de la aspirina, ¿no? Y sabemos, porque hay estudios que lo muestran, que esos metabolitos tienen en muchos organismos efectos más fuertes que el producto original. Bueno, eso, un buque que va cargado, por más que sea de ultísima generación, en este momento no tiene ningún sistema para filtrar el agua que va a parar al mar que tiene este tipo de productos. O sea que eso es una cuestión a tener en cuenta. En realidad, la pregunta tendría que ser al revés. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros desde Ushuaia para evitar que los problemas que ya estamos viendo acá se trasladen a la Antártida? ¿Sí? Genial. Porque, bueno, vos hiciste la pregunta al revés, ¿no? ¿Qué Genial. de lo que vemos en la Antártida podría pasar acá? Es como que, en realidad, en Ushuaia estamos viendo una pintura que podríamos ver dentro de cientos de miles de años en Antártida. O, dicho al revés, podemos ver, me gusta imaginarme a veces a la Antártida de hoy como lo que podría haber sido el Canal Beagle hace cientos de miles de años. O sea que, bueno, es un ida y vuelta. Los dos sistemas están súper conectados. Y una muy cortita, Gustavo, creo que la mencionaste vos. En la zona hay un bosque fenomenal, que son las turberas. ¿Podés hablar un poquito de eso? Sí, bueno, no, las turberas están en tierra, son musgos, y los bosques. Los bosques y las turberas son dos sumideros de carbono. Pero acá hay, en toda la línea costera, hasta los 30 metros, ponerle de profundidad en promedio, tenés unos bosques de macroalgas, de algas que llegan a medir, ¿cuánto? Como 10 metros inclusive, ¿no? Hay grupos del CADIC que están trabajando en eso también con Chile estamos trabajando con el tema. Hacemos muchas cosas juntos porque es el mismo ecosistema, no lo podemos estudiar separadamente, esa es la realidad. Bueno, estos bosques tienen una capacidad de captación tremenda de dióxido de carbono y no solamente retienen este carbono localmente, sino que el alga cuando se libera o trozos flotantes, todo eso va a parar al océano profundo y ahí se fija. O sea que toma carbono, lo incorpora y lo fija en el fondo del océano por millones de años. O sea, esas más o menos, se llama bomba biológica eso, bombeo de carbono para poner en el fondo del mar. Una bomba positiva. Una bomba, claro, una bomba en buen sentido, bombeo. Ok, de bombeo. Y esto, bueno, es maravilloso, es un ecosistema que si tenés oportunidad de ver alguna película, acá el CADIC produjo algunas, es espectacular. Genial. Es bueno, un bosque. Muchísimas gracias, muy amable.